Gracias a Catalina por invitarme a participar en esta mesa. Entonces voy a empezar de frente mientras llegan los demás. Cuando Catalina Bustamante me invitó a acompañarla en esta mesa, me dijo: del poemario van a hablar Sonia Luz Carrillo y Ricardo González Vigil, pero lo que yo quiero es que tú hables de los muchachos que, como los míos, parten para capturar sueños a la vieja Europa, que hables de esta experiencia de la distancia que tú conoces, nada más. Me dijo nada más, aún sabiendo que el más estaba de más, porque tras esta palabra hay un mundo, o mejor dicho, dos mundos, dos continentes, dos hemisferios, dos idiomas, dos culturas, y seres que uno va dejando, o seres que nos van dejando, es decir, mucho más que un nada más. Por lo tanto, en un principio yo no supe muy bien si hablar como la hija que alguna vez se fue para descubrir un nuevo mundo, o como la madre que décadas después vio partir a sus hijos, en sentido contrario, e intentó, como Catalina, pero sin su talento poético, vencer las distancias con las palabras. Traté entonces de volver sobre mis pasos, de recordar un poco mi propia partida, tratar de ver si las emociones se miden igual para quien se va y para quien se queda. Y recordé la forma como mi madre se las arregló para no enturbiar la excitación del viaje, que la hija que yo era, incansable viajera como la Momotaro de Catalina, difícilmente lograba dominar, pues para los hijos estas partidas, por más que se sienta la separación, no suenan tan dramáticas como para los padres. Y fue así. Al momento de separarnos, mi madre me entregó 3 pañuelos que ella había bordado con mis iniciales, diciéndome con el mismo tono exactamente despreocupado con que me hubiese pedido que los guardara en un cajón, en caso de que llores pensando en nosotros. Tengo que precisar que mi madre era una mujer muy práctica, ¿no? Y como no era poeta y no podía disfrazar su pena con metáforas, usó su sentido práctico, común, de mujer práctica para minimizar su pena. A mí eso me pareció tan dramáticamente sentimental que yo, que siempre he vivido mis múltiples partidas con despreocupación, esa vez me puse en el acto a llorar y tuve que usar lógicamente un pañuelo de los que me había dejado, lo cual me mereció un "ja, ya los ensuciaste", de saber que había regalado también Kleenex, como dice Chávez. Entonces quien lloró fui yo y no ella. Y sin embargo, quien más pena tenía era seguramente ella. Y no yo, que me iba impaciente por descubrir un país sin sospechar que me iba definitivamente, en busca de un sueño ya no americano, sino latinoamericano, lo cual era incomprensible para ella, quien siempre afirmó que yo me había ido en sentido contrario a la lógica. Pero que sea en un sentido o en el otro, hacia el viejo o el nuevo mundo, las despedidas se parecen y algo duele, por más que la partida resulte ser, como en el caso de los protagonistas y destinatarios de los poemas de Catalina, la consecuencia lógica de 15 años de estudios escolares con una cultura y un idioma distinto al suyo. Algo duele, pero quizás no duela con la misma intensidad según quien vive la partida, el que se queda o el que se va. Creo que si bien quien se va es sensible al alejamiento, a la separación de la familia, por otra parte, las expectativas respecto a lo desconocido logran aplacar un poquito la pena de la separación. Tantas cosas ocupan la mente que a veces no hay tiempo para la añoranza.
a veces una vez lejos. Ni siquiera hay tiempo para escribir esas cartas que esperan en la casa, olvidándonos de esta angustia del buzón vacío de cada mañana que tanto dice temer Catalina. ¿Sabes a qué le temo? Al paso del cartero, lento e indiferente, cuando avanza, ignorando mi puerta. Claro que ahora este cartero pertenece a un tiempo que, como lo cantó Aznavour en la poema, los menos de 20 años no pueden conocer. Pero en el fondo, la desilusión es la misma ante un buzón vacío, sea este buzón físico o digital. Y hay que recalcar que esta desilusión no es solo propia de los que se quedan, lo es también de quienes se fueron, porque a todos nos une una misma ansiedad e impaciencia respecto a las noticias que han, que deben, que tienen que llegar. Y a veces tanto demoran o llegan en forma tan escueta que uno se desilusiona aún más, o llegan de manera tan civilina que uno se inquieta, extrapola, busca lo no dicho y termina imaginando lo que sin embargo no ha ocurrido, mientras se llama por teléfono. Pero más allá de las noticias de la familia, si quien se fue y vive en otro país, si quien se insertó en él y asimiló su cultura, su idioma, espera con tanta ansia las cartas de los que se quedaron, es que dichas cartas son portadoras de lo que nos define, de lo más íntimo de uno, la lengua materna. Aquella lengua de las emociones clandestinas, la que nos sirve de escudo, quizás el último que nos quede cuando se derrumba todo. Por eso es que las cartas que uno recibe son más que cartas, son el puente con nuestra identidad, son nuestro jardín secreto, son el hilo conductor que permite que con los años los seres híbridos en que nos hemos convertido, capaces de hablar en un idioma mientras estamos pensando en otro, mantengamos un equilibrio emocional, afectivo, porque estas cartas, esta lengua materna, nos remiten directamente a lo más profundo de nuestro ser, a nuestras raíces. Al final del programa que Catalina me pidió que la acompañara en esta mesa para hablar desde el punto de vista ya no analítico, sino testimonial, a referirse, cito, a los muchachos que parten a capturar sueños con más dificultad que otros. Y no todos tienen la capacidad de decirlo para aliviar el peso de tantas ausencias, de tantos años de separación. Mientras otros lo dicen insistiendo tanto en su pena, que terminan provocando en quien se fue un sentimiento de culpabilidad. En cambio, Catalina supo decir su pena con belleza, con pudor y con dignidad. Supo decir su espera numerando las cartas, cartas número 22, carta número 23. Supo decir sus inquietudes frente al buzón vacío, ¿qué de ti? ¿Qué de tus días? Supo decir la añoranza de la presencia física y entibiar a mis dedos el calor de los tuyos, de una risa, de pandereta, de una mirada. Supo decirlo todo, con palabras cotidianas, que la magia de su poesía transformó en un canto de amor a los hijos y de respeto por el rumbo que tomaron tan lejos de ella. No sé si así has aliviado tu propia pena, Catalina, pero yo no dudo de que tus cartas sí aliviaron la de tus hijos, porque quien recibe cartas así no puede sino sentirse feliz.